Seguimos aquí en el living y seguimos hablando de teatro. Estamos recibiendo a Bettina Mondino. Ella es actriz, docente, directora y es una de las protagonistas de Hijas e Hijos, que se vuelve a estrenar a principios de marzo, el 9 de marzo, el sábado que viene, no, el otro. Y la tenemos aquí en el living y es realmente un gusto recibirla. Creo que es la primera vez que venís, ¿no? Por lo menos a piso. Sí, a piso sí, es cierto. ¿Cómo andás? Es cierto, ¿Todo bien? bárbaro. Muchas gracias por recibirnos, Por favor. porque estoy yo, pero en realidad hay un montón de gente acá conmigo, sin que se vea, porque los espectáculos son así, ¿viste? Totalmente. Somos 3 los que estamos en escena, pero hay un montón que están también en equipo, trabajando, que es lo más lindo que tiene el teatro. Mucha gente laburando e imagino que también la apuesta de la obra en particular, que tiene como varias cosas que a uno lo hace acordar a una película, ¿o no? Sí. ¿No te pasa que parece un guión de película? O cuando Sí. ves la sinopsis decís, esto es una peli. Pero no. Sí, y es como una especie de montaña rusa, Sí. digamos, porque está organizada cómo se está contando la historia de tal manera que es un vértigo permanente, que los espectadores, eso es lo que hemos visto, están en la punta del asiento esperando saber más y ver cómo se va desarrollando. Entonces, eso está buenísimo, se percibe mucho desde el lugar donde nosotros estamos, Mirá. que es la escena, y también es un reto, porque nosotros tenemos que generar eso en el Claro. espectador. Eso te iba a preguntar, porque claro, estamos hablando de un reestreno, ustedes ya tuvieron el Sí. estreno a fin del año pasado, ¿no? Sí, en diciembre, Noviembre fines de y diciembre, diciembre, va. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Pues en definitiva fue toda una apuesta en ese sentido, que ese es el resultado, esto que mencionabas, de que es una montaña rusa, de que la gente está todo el tiempo pendiente, mucho de suspenso también. Totalmente, ¿Es sí, por ahí sí. las reacciones que tuvieron? Claro, sí. Nosotros teníamos mucha intriga en ver cómo sería la respuesta del público. Fantásticamente no defraudó en nada, Bien. porque nosotros trabajamos mucho y muy concienzudamente en esta obra que tiene un material riquísimo. Es una dramaturga inglesa, Sí. muy joven. ¿Cuántos años tenés vos? Tengo 26. 26, bueno, un poquito menos joven que vos, 39 años. Esta mujer de 39 años escribe sobre generaciones más grandes como la mía, Sí. pero entrecruza miradas de su generación. Claro. Entonces lo transforma en una riqueza de lo que habla, Sí. y de un nivel de observación de la conducta humana que es una maravilla. Entonces ese era el desafío, Claro. de poder jugar todo eso en escena y atrapar al espectador, que es para quien está siendo contada la historia, ¿no? ¿Te sorprendió esa trama cuando leíste el guión por primera vez? Sí, está muy bien escrita, muy bien dialogada, está... No, además el tema es interesante. Sí. Porque ese tema en particular se ve mucho en las películas, eso de situaciones, no sé si decirle apocalípticas, pero sí supuestas que se pueden venir Pero- en un futuro. pero Se ve son. muchísimo en cine, por ejemplo. Pero en mirá que televisión. mirás para el costado y estamos... No estamos tan lejos. Sí, tal cual. Lamentablemente no sabemos bien cuándo, pero estamos en una respuesta del planeta que pueden aparecer situaciones de catástrofe Todo el tiempo, sí. así, en cualquier momento. Sí. Y en esta obra sucede en un momento en el que los protagonistas, las 3 personas, sobre todo 2, el matrimonio, se encuentra con que todo se cambió de lugar a raíz de esto que está pasando. Y estamos hablando de físicos nucleares, Sí. estamos hablando de una planta nuclear que estalló, que los obligó a ellos a irse a refugiar casi con lo mínimo, sin electricidad, cuidando lo que comen. Entonces, sí, bueno, esto Sí. no está pasando, pero estamos... tenemos que tener mucho cuidado para que no Totalmente. pase. Entonces, ese es el telón de fondo. Exacto. Y después aparece una situación de vínculos entre ellos que es muy interesante y que tiene relación con cómo se conocieron, son colegas, y hay ahí unas relaciones Sí. con mucho nudo, muy complejas, como nos gusta a todos con cosas tenerlas. para conocer también, ¿no? Para conocer y para ocultar, y que ya no se pueden ocultar, y que aparecen, y que obligan a tener una mirada sobre lo que está apareciendo. Claro. Entonces, hay un personaje, que es el que hago yo, que viene a hacer una Que propuesta. Es aparece. decir, ¿qué hacemos con todo esto? Sí.
Y esa, un poco preguntarle en los entretelones, ¿cómo fue esa tríada entre los tres? Teniendo en cuenta de que tiene mucho de la emoción también, ¿no? Sí. De lo que pasa entre cada uno de los personajes y esa especie de escalada, digamos, en las relaciones. ¿Fue sencillo de llevar a cabo en la escena, digamos, en las tablas? Mira, fue divino el proceso, en eso tiene mucha responsabilidad el director. Y somos tres en ese sentido, a veces ser pocos ayuda Da una mano. a generar un intercambio mucho más profundo, mucho más intenso, Sí. de marcación, ¿viste? Sí. Muy cuerpo a cuerpo. No siempre se da, en este caso fue maravilloso y yo creo que es el sostén que hemos conseguido para poder encarrilar esta historia y poder contarla. En ese paréntesis que se hizo entre principios de diciembre y ahora, 9 de marzo, por la producción del programa de fortalecimiento de las artes, Sí. tuvieron una recorrida a través de los barrios y las salas un poco más chicas, que no son Mira. las habituales. ¿Cómo fue esa experiencia en particular? Mira, es precioso esto que decís. El programa de fortalecimiento nos dio la oportunidad no solamente de producir la Claro. obra, sino de esto que estás diciendo, de recorrer barrios. Entonces, estuvimos en el Teatro Victoria, volveremos al Teatro Victoria, pero en enero, pleno enero, Espectacular. estuvimos yendo, y fue entrada gratuita, y se llena. Se llena. Y hemos ido Sí. a la sala Lazaroff, por Sí, ejemplo, que está en el sí. intercambiador Beloni, al Artesanos de Peñarol, a la Experimental de Malvin, a un barrio que se llama Barrio 14, o sea, al Castillo Iriarte Borda. ¿Y cómo fue eso? Entonces sobre es todo llevarla a cabo en esos lugares. fabuloso. Para los actores es fabuloso porque es un desafío constante, Claro. cambiar permanentemente de espacio, acomodarte, 100%. pero sobre todo la relación, te cambia muchísimo la relación con el espectador, porque a veces los tenés muy cerca, Claro. y hay veces que se quedan después a charlar, que es maravilloso, Es esa espectacular. experiencia es muy linda. Entonces, fue realmente, nos volvimos a nutrir de una energía preciosa, y que es la que estamos convocando ahora, la Para el Teatro desplegamos para seguir encontrándonos con el público a partir del 9. Sí, que van a ser 10 funciones. Sí, sábados y domingos. Sí, sábados y domingos, que los domingos va a ser 19:30, Sí, ¿no? 19:30. Y los sábados a las 21. Ya vamos a estar repasando las fechas. ¿Cómo quedás en particular una vez que concluís? O sea, porque demanda mucho de la emoción. ¿Te pasa, y sobre todo las reacciones del público en las devoluciones los interpela un poco de lo que se está hablando en la obra, en el sentido de que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que tener ciertas Sí, y no precauciones? solamente el medio ambiente, sino que aparecen situaciones humanas Sí. de una profundidad y de uno no tiene otra cosa que reconocerse en un montón de situaciones. Claro. Más a una edad donde uno ha vivido un montón de cosas y es muy complejo y a veces decís, ay, hay cosas que Sí. prefiero no ver, y acá en la obra se ven, Se se exponen y se hablan de eso, y ahí empieza el conflicto y ahí es donde se juegan las emociones. Y quedamos cansadísimos, pero un cansancio tan hermoso, Sí. tan hermoso. Es muy intensa la obra, pero es una maravilla, es como una maratón. Preguntale al maratonista cómo queda después de la maratón, te va a decir extenuado, pero qué bueno que estuvo. Pero contento, sí, tal cual, tal cual. Bueno, Betina, nada, muchísimas gracias por estos minutos. Algún día seguramente te entrevistamos un poco más profundo. ¿Cómo no? Con ¿Cómo tu no? extensa carrera, que ¿Cómo no? es muy rica. Pero te agradecemos por el momento, por esta charlita. E invitar a todos a ver Hijas e Hijos, que en inglés es The Children. Exacto, exacto. De Lucy Kirkwood, con la dirección de María Varela. El próximo 9 de marzo se va a estrenar a las 9 de la noche en el Teatro Victoria. Van a ser 10 funciones hasta el domingo 7 de abril. Sí. Van a ser los sábados y domingos, sábados 21 horas, domingos 19:30. En la dirección del Teatro Río Negro, 1479. Están todos más que invitados y le volvemos a agradecer a Betina por estos minutos. En Red Tickets Las entradas. las entradas y en la boletería del teatro. Y Que la recomendación es no esperar No. a la boletería del teatro. Si las pueden adquirir antes, Sí, divino, muchísimo mejor, divino. porque después se quedan sin su los entrada. esperamos con muchas ganas.
Muchos éxitos en lo que se Muchas viene, gracias. buen reestreno y bueno, nada, nos volveremos a encontrar. Gracias por este espacio. Un placer.